Esperando que estén muy bien. En este video vamos a continuar con la serie de ejercicios de logaritmo. Y el ejercicio número 16 dice así: ¿cuál es el valor de la expresión logaritmo en base 4 de 64 más logaritmo en base 10 de 10.000 menos logaritmo en base 7 de 343? Entonces, para resolver este ejercicio vamos a ir anotando cada expresión. Entonces tenemos logaritmo de 4, logaritmo en base 4 de 64 va a ser igual a ¿qué número elevado o qué exponente debe tener el 4 para hacer 64? Entonces, si yo elevo 4 al cuadrado, va a tener 16, y si lo elevo al cubo, va a tener 64. Por lo tanto, al elevar 4 al cubo, tengo 64. Entonces, esta expresión vale 3, más, recordemos que cuando tenemos logaritmo y en la base no se anota un número, quiere decir que en base 10. Entonces tenemos logaritmo en base 10 de 1000. Entonces, siguiendo la misma lógica que en el anterior, ¿a qué número debo elevar la base para obtener 10.000? 10 al cuadrado es 100, 10 al cubo es 1000. Entonces eso va a valer 3. Entonces 3 más 3 menos, después tenemos logaritmo en base 7 de 343. Entonces, el 7 al cuadrado me da 49 y el 7 al cubo me da 343. Entonces, si yo elevo 7 elevado a 3, obtengo este valor de 343, que va a corresponder al valor del argumento. Entonces, tenemos 3 más 3 menos 3. 3 menos 3, 0, y por lo tanto la respuesta correcta va a ser la alternativa de 3. Ejercicio número 17. Si logaritmo de 2 es aproximadamente 0,30 y logaritmo de 3 es aproximadamente 0,47, ¿cuál es el valor de la expresión logaritmo de 72 más logaritmo de 36 menos logaritmo de 12? Ejercicio número 17. Si logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3 y logaritmo de 3 es aproximadamente 0,47, ¿cuál es el valor de la expresión logaritmo de 72 más logaritmo de 36 menos logaritmo de 12? Entonces, para resolver este ejercicio lo que tenemos que hacer es dejar todos estos números en función de logaritmo de 2 y logaritmo de 3. Entonces, el logaritmo de 72 nosotros podemos descomponerlo en logaritmo de 24 por 3. Luego ese 24 por 3 lo podemos descomponer en 3 por 8 por 3. Y ese 8 lo podemos descomponer como un 2 a la 3. Entonces nos queda el logaritmo de 3 por... Perdón, aquí voy a escribirlo abajo esto mejor. Nos queda el logaritmo de 3 al cuadrado por 2 elevado a 3. Luego con el 36, logaritmo de 36 va a ser igual a logaritmo de 12 por 3. Y eso lo podemos escribir como logaritmo de 3 por 4 por 3. Entonces eso nos va a quedar logaritmo de 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Y el logaritmo de 12 lo podemos escribir como logaritmo de 3 por 4, que sería lo mismo que logaritmo de 3 por 2 al cuadrado. Entonces, ahora aplicando las propiedades de los logaritmos de un producto, para la primera expresión vamos a tener lo siguiente. Va a ser logaritmo en base 10 de 3 al cuadrado más logaritmo en base 10 de 2 al cubo, que eso va a ser lo mismo que 2 por logaritmo de 3 más 3 logaritmo de 2. Eso es al aplicar la propiedad del logaritmo de una potencia. Para la expresión 2 vamos a tener que logaritmo de 3 al cuadrado más logaritmo en base 10 de 2 al cuadrado va a ser igual a 2 por logaritmo de 3 más 2 logaritmo de 2.
Y para la expresión 3 vamos a tener logaritmo de 3 más logaritmo de 2 al cuadrado. Esto nos quedaría logaritmo de 3 más 2 por logaritmo de 2. Entonces ahora reemplazando todos los términos, esto nos quedaría de la siguiente forma. 2 por logaritmo de 3 más 3 logaritmo de 2 más 2 por logaritmo de 3 más 2 por logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más 2 logaritmo de 2. Entonces ahora vamos a llevar los términos semejantes y nos queda de la siguiente forma. Bueno, aquí había cometido un error puesto que acá se restaba. Entonces ahora haciendo los términos semejantes nos va a quedar la siguiente expresión. Entonces acá lo que va a pasar es que se va a ir el 2 logaritmo de 2 con el menos 2 logaritmo de 2 y vamos a tener 2 logaritmo de 3 más 2 logaritmo de 3 menos logaritmo de 3. Entonces nos quedaría 3 logaritmo de 3 y 3 logaritmo de 2. Y haciendo el reemplazo nos quedaría que 3 por logaritmo de 3 nos da 1,41 y 3 logaritmo de 2 nos da 0,9. Y la suma de esos dos es 2,31. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra E. Ejercicio número 18. ¿Cuál es el resultado del logaritmo en base 7 de la raíz cúbica de 49? Bueno, para resolver este ejercicio lo que vamos a hacer es recordar la propiedad logaritmo de una raíz. Es decir, que vamos a tener logaritmo en base a de la raíz enésima de b. Esto se escribiría como 1 sobre el índice por logaritmo en base de a de lo que está dentro de la raíz, es decir, b. Por lo tanto, al aplicar esta fórmula nos quedaría logaritmo en base 7 de la raíz cúbica de 49 sería 1/3 logaritmo en base 7 de 49. Y ahora me hago la pregunta, ¿a qué exponente debo elevar mi base para obtener 49? Entonces sería 7 al cuadrado. Entonces 1/3 y logaritmo en base de 7 de 49 va a ser 2. Entonces esto me va a quedar 2/3. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra A. Ejercicio 19. ¿Cuál es el valor de la expresión logaritmo en base 4 de 2 por logaritmo en base 4 de 256? Entonces, para resolver este ejercicio solamente debemos recordar la propiedad del logaritmo de un producto. Esto se puede escribir de otra forma, puesto que tienen la misma base. Se podría escribir logaritmo en base 4 de 2 por 256. Entonces esto me quedaría logaritmo en base 4 de 256 por 2, que sería 512. Entonces ahora tenemos que ver a qué número elevo el 4 para obtener 512. Pero acá, como la alternativa me la dan escrita, sin resolver esta expresión, obtengo que la letra C es la respuesta correcta. Ejercicio 19. ¿Cuál es el valor de la expresión logaritmo en base 4 de 2 por logaritmo en base 4 de 256? Bueno, para resolver este ejercicio vamos a descomponer el logaritmo en base 4 de 2 como 4 elevado a x es igual a 2. O también podríamos escribir este 4 en potencia 2, es decir, 2 elevado a 2. Y eso por x es igual a 2. Entonces nos quedaría que 2 elevado a 2x es igual a 2 elevado a 1. Por lo tanto, como tenemos las mismas bases, se concluye que 2x tiene que ser igual a 1. Entonces x va a ser igual a 1/2. Y la expresión logaritmo en base 4 de 256 va a corresponder a qué número tengo que elevar el 4 para obtener 256. Sabemos que 4 al cuadrado es 16, 4 al cubo es 64 y 4 a la 4 es 256. Entonces 4 elevado a 4 es igual a 256. Entonces esta expresión sería 4. Entonces nos queda 1/2 por 4. 4 dividido en 2 es 2 y 2 por 1 2. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra D. Número 20. Si logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3 y logaritmo de 3 es aproximadamente 0,47,
¿Cuál es el valor de la expresión logaritmo de 64 más logaritmo de 27 menos logaritmo de 36? Bueno, este ejercicio es muy similar al anterior, solamente cambian algunos valores. Entonces debemos hacer lo mismo, escribir el logaritmo en base 10 de 64 en función de la multiplicación de 2 y de 3. Es decir, logaritmo de 64 va a ser igual a 8 por 8. Y esto lo podemos escribir como logaritmo de 2 a la 3 por 2 a la 3. Es igual a logaritmo de 2 a la 6. Luego el logaritmo de 27 lo podemos escribir como logaritmo de 3 por 9, que sería lo mismo que el logaritmo de 3 por 3 al cuadrado, y finalmente logaritmo de 3 al cubo. Y el logaritmo de 36 lo podemos escribir como logaritmo de 12 por 3, que sería lo mismo que logaritmo de 3 por 4 por 3, resultando logaritmo de 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer esta expresión, logaritmo de 64, que va a ser logaritmo de 2 a la 6, más el logaritmo de 27, que es logaritmo de 3 a la 3, menos el logaritmo de 36, que va a ser el logaritmo de 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Entonces acá aplicamos la propiedad del logaritmo de una potencia y nos quedaría 6 por logaritmo de 2. Acá también la misma propiedad y nos queda 3 logaritmo de 3. Y acá tenemos que aplicar la propiedad del logaritmo de un producto. Y nos queda de la siguiente forma. Logaritmo de 3 al cuadrado más logaritmo de 2 al cuadrado. Entonces la expresión esta sigue igual. 6 logaritmo de 2 más 3 por logaritmo de 3 menos, y acá aplico la propiedad del logaritmo de una potencia y nos queda 2 por logaritmo de 3 más la misma propiedad 2 logaritmo de 2. Entonces nos queda 6 por logaritmo de 2 más 3 logaritmo de 3 menos 2 logaritmo de 3 menos 2 logaritmo de 2. Y reducimos a términos semejantes. Logaritmo de 2 con logaritmo de 2, acá tenemos 6 logaritmo de 2 y menos 2 logaritmo de 2, entonces me queda 4 logaritmo de 2 y 3 logaritmo de 3 menos 2 logaritmo de 3 me queda más logaritmo de 3. Entonces reemplazando 4 por logaritmo de 2, y logaritmo de 2 recordemos que vale 0,3 más logaritmo de 3 que vale 0,47. Entonces esto nos quedaría 4 por 0,3 sería 1,2 más 0,47, y eso sería igual a 1,67. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra C. Ejercicio número 21. ¿Cuál o cuáles de las siguientes igualdades es o son siempre verdaderas? Entonces vamos a evaluar la primera. Tenemos que el logaritmo en base b de p más q es igual a logaritmo en base b de p por logaritmo en base b de q. Entonces acá vamos a aplicar la propiedad del logaritmo de un producto en la expresión de la derecha para ver si corresponde a la izquierda. Entonces nos va a quedar logaritmo en base b, y acá como tenemos los logaritmos con la misma base, hacemos la multiplicación directa de p por q. Y esto nosotros lo podemos separar. Voy a anotar lo que está a la izquierda de la expresión. Esto nosotros lo podemos separar en logaritmo en base b de p más logaritmo en base b de q. Acá logaritmo en base b de p más q. Entonces esto no se cumple. No siempre va a ser verdadera. Ahora evaluemos la alternativa 2. Esta nos dice que el logaritmo en base a de a menos logaritmo en base b de b es igual a 0. Entonces acá lo que debemos preguntarnos aquí es
exponente de elevar esta base para obtener a. Entonces eso nos quedaría 1 y al igual que en el caso de la derecha también nos quedaría 1. Entonces 0 es igual a 0, esa siempre se cumple, por lo tanto esa siempre va a ser verdadera. Ahora vamos a evaluar lo que pasa con la alternativa 3. Acá tenemos el logaritmo en base b de 1 sobre b es igual a menos 1. Acá lo que tenemos que aplicar es el logaritmo de un cociente. Entonces nos quedaría el logaritmo en base b de 1 menos logaritmo en base b de b. Esto tiene que ser igual a menos 1. Entonces, ¿a qué número debo elevar la base para obtener 1? A 0. Porque recordemos que todo número elevado a 0 que sea diferente de 0 va a ser 1. Entonces, b elevado a 0. Y tenemos acá la base y tenemos acá el argumento. Cuando la base con el argumento son iguales, esto es igual a 1. Entonces, 0 menos 1 es menos 1 igual a menos 1. Sí, eso siempre se cumple. Entonces, la alternativa correcta sería solo 2 y 3, letra D. Número 22. ¿Cuál de las siguientes expresiones equivale a logaritmo en base 10 de x menos 4 más logaritmo en base 10 de x cuadrado menos 16 menos 2 veces logaritmo de x más logaritmo en base 10 de x más 4? Entonces acá cuando tenemos signos positivos y signos negativos hay una especie de truco, la que consiste en anotar en el numerador todos los que están positivos, es decir, este y este. Entonces estos se anotan, el argumento se anota como la multiplicación. ¿Qué quiero decir? X menos 4 por x cuadrado menos 16. Y lo que está con signo negativo se anota en el denominador. Entonces acá tenemos x más 4. Pero este exponente que se antepone al logaritmo estaba antes en la expresión x más 4 al cuadrado. Y recordando las propiedades del logaritmo de una potencia, ese era el exponente de esa expresión, por eso pasó adelante del logaritmo. Entonces eso queda como x más 4 elevado al cuadrado. Entonces esta quedaría la expresión y hay que buscar la equivalente. Entonces si nos damos cuenta, la alternativa correcta sería la letra E. Número 23. Para determinar el diámetro en kilómetros de un asteroide, los astrónomos utilizan la fórmula logaritmo en base de es igual a 3,7, perdón, logaritmo en base 10 de d es igual a 3,7 menos 0,2 por g, donde g es su magnitud absoluta. ¿Cuál es la magnitud absoluta de un asteroide si su diámetro mide 10 kilómetros? Entonces acá vamos a resolver con la información que nos dan. Nos dice que el diámetro mide 10 kilómetros. Entonces este 10 lo vamos a reemplazar nosotros en la expresión que nos dan. Entonces nos queda el logaritmo. Recordemos que cuando no tiene una base el logaritmo en la parte de abajo, quiere decir que su base es 10. Entonces vamos a tener el logaritmo en base 10 de 10 es igual a 3,7 menos 0,2 por g. Entonces si recordamos cuando tenemos la misma base y arriba cuando tenemos la misma base y el mismo argumento, esto va a valer 1. Esto va a ser igual a 3,7 menos 0,2 por g. Luego pasamos la letra a un lado y nos queda 0,2g es igual a 3,7. Este uno que está sumando pasa restando y nos queda 0,2g es igual a 3,7 menos 1, 2,7. Y g va a ser igual a, este 2,7 lo podemos escribir como 27 sobre 10. Y ese 0,2 lo podemos escribir como 2 sobre 10. Entonces ahora hacemos la multiplicación de medios con medios y extremos con extremos. Entonces nos queda 27 por 10, 270. Y 10 por 2, perdón, 27 por 10 y 10 por 2. Se van los 10 y nos queda que g es igual a 27 sobre 2, que sería 13,5. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra E, 13,5. Ejercicio 24. ¿Cuál de las siguientes expresiones equivale a 2 por logaritmo de x menos 3 más logaritmo de x cuadrado menos 9 menos logaritmo de x más 3? Entonces, para resolver este ejercicio, utilizamos el truco que se mencionó con anterioridad, es decir, como todos los logaritmos tienen la misma base, anotamos en el numerador todos los que son positivos.
Es decir, anotamos este y ese. Entonces nos queda, y recordando la propiedad de un logaritmo de una potencia, en el que este 2 pasaba a multiplicar el logaritmo, pero este 2 proviene de esta expresión x menos 3, corresponde al exponente de esa expresión. Entonces nos queda x menos 3 al cuadrado por el otro que es positivo, es decir, x cuadrado menos 9. Y eso dividido en x más 3. Esto nos va a quedar como logaritmo de x menos 3, como está el cuadrado se anota dos veces, x menos 3. Este x cuadrado más 9 es un binomio al cuadrado por diferencia, es decir, x más 3 por x menos 3, y todo esto sobre x más 3. Entonces podemos simplificar términos semejantes, que sería este y ese, y nos queda el logaritmo de x menos 3 repetido 3 veces. Entonces queda logaritmo de x menos 3 elevado a 3. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra C, logaritmo de x menos 3 elevado a 3. Ejercicio número 25. ¿Cuál de las siguientes igualdades es una propiedad de los logaritmos? Bueno, entonces acá lo que tenemos que hacer es comprobar y aplicar las propiedades. Entonces acá nosotros recordemos las propiedades que existen. Tenemos la propiedad de un producto. Entonces vamos a evaluar si está desarrollada de forma correcta. Porque esta propiedad de la suma no existe, esta tampoco existe, y esta tampoco existe. Por lo tanto, vamos a evaluar esta alternativa. Entonces tenemos que el logaritmo en base b de p por q, según las propiedades, esto quedaría logaritmo en base b de p más logaritmo en base b de q, que correspondería a la letra D, que sería la respuesta correcta. Recordemos que la otra propiedad que también existe es logaritmo de en base b de p sobre q, que sería igual a logaritmo en base b de p menos logaritmo en base b de q. Siempre tiene que ser un producto o un cociente. Ejercicio número 26. ¿Cuál es la solución de la ecuación logaritmo en base 10 de x más 4 igual a logaritmo en base 10 de 2x menos 1? Entonces acá lo que tenemos que recordar es que cuando tenemos dos logaritmos con la misma base de una expresión, por ejemplo, 2 logaritmo en base 2 de 8 es igual a logaritmo en base 2 de x. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, lo que se debe tener es que los argumentos sean iguales. Es decir, que acá x tiene que valer 8 y al x valer 8, en este ejemplo tendríamos que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a logaritmo en base 2 de 8. Ahí se cumpliría la igualdad cuando x vale 8. Entonces, para este ejercicio que nos mencionan acá, debemos aplicar la misma lógica, es decir, igualar los argumentos porque tenemos logaritmos que tienen la misma base. Entonces esto nos quedaría x más 4 es igual a 2x menos 1. Entonces juntamos la x en un lado y los números en otro. Entonces 2x, este x que está sumando pasa al lado derecho restando, y nos quedaría 4, y este 1 que está restando pasa al otro lado sumando. Entonces nos quedaría 5 es igual a x. Entonces la solución de la ecuación sería la letra E, 5. 27. ¿Cuál es el valor de x en la expresión logaritmo en base x de 64 igual a 3? Entonces acá tenemos que buscar un número, es decir, una base que elevado al exponente 3 sea igual a 64. Entonces, acá podemos escribir este 64 como una potencia de 4 con exponente 3. Entonces nos queda que 4 elevado a 3 es igual a 64 y acá x elevado a 3. Entonces acá, como tenemos los mismos exponentes, nos queda que estos dos tienen que ser iguales. Entonces x va a ser igual a 4. Y ahí se cumple la igualdad que 4 elevado a 3 es igual a 4 elevado a 3. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra D, 4. Ejercicio número 28. ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones es o son iguales a logaritmo de 2 más logaritmo de 2 al cuadrado? Bueno, entonces vamos a resolver primero esta expresión, que sería logaritmo de 2 más, acá tenemos que aplicar el logaritmo de una potencia, es decir,
ese 2 pasa a multiplicar al frente del logaritmo, entonces nos queda 2 por logaritmo en base 10 de 2, y después hacemos la suma de los términos semejantes y nos queda 3 logaritmo de 2. Entonces este siempre se cumple la igualdad, este también, puesto que si tenemos logaritmo en base a 10 de 2 elevado a 3, aplicando nuevamente el logaritmo a una potencia, este 3 pasa multiplicando al frente del logaritmo y nos queda 3 logaritmo de 2. Y la alternativa 3, esta no se puede aplicar, puesto que para aplicar la propiedad del logaritmo de un producto deben estar multiplicándose ambos números en el argumento. Por lo tanto, acá no se puede aplicar la propiedad. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra C, solo 1 y 2. Si A pertenece a los reales positivos y B pertenece a los reales positivos menos el 1, entonces el logaritmo en base B de A es igual a C si B elevado a C es igual a A y 2C es mayor que 0. Entonces vamos a evaluar la primera alternativa. Nosotros, al resolver esta expresión por propiedades de los logaritmos, vamos a tener que B elevado a C es igual a A. Entonces esto sería correcto. Luego vamos a tener que C es mayor que 0. Entonces podemos tomar un C igual a 1. Al tomar un C igual a 1, nos queda que B elevado a 1 va a ser igual a A. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, B tiene que ser igual a A. Y si B es igual a A, nos quedaría A elevado a 1 es igual a A. Pero esta condición nosotros no la tenemos. Entonces, por lo tanto, con esta sola no se cumple. Es decir, la alternativa correcta sería la letra A, 1 por sí sola. Ejercicio número 30. Si A, B pertenecen a los reales positivos, ambos distintos de 1, se puede determinar el valor de logaritmo en base B de A si se conoce que 1, la raíz quinta de A es igual a B y B a la 5 es igual a A. Entonces vamos a anotar la expresión logaritmo en base B de A. Y nos dicen que la raíz quinta de A es igual a B. Entonces vamos a elevar a la 5 para obtener el valor de A en función de B. A es igual a B a la 5. Entonces, reemplazando, nos queda logaritmo en base B de B a la 5. Y recordando la propiedad del logaritmo de una potencia, este exponente pasa a multiplicar adelante del logaritmo. Entonces nos queda 5 por logaritmo en base B de B. Entonces acá tenemos el caso cuando se cumple que la base igual al argumento y esto nos da 1. Entonces nos queda 5 por 1 que es, 5 por 1 que sería igual a 5. Entonces sí se puede determinar el valor del logaritmo en base B de A. Entonces esto se cumple. Ahora vamos a ver qué pasa con la otra información que nos entrega. Entonces nos dicen que B elevado a 5 es igual a A. Entonces vamos a reemplazar este A en la expresión también en función de B y nos queda logaritmo en base B de B a la 5 y también aplicamos lo mismo porque nos va a quedar lo mismo que en la expresión anterior. Este 5 por la propiedad del logaritmo de una potencia pasa adelante y nos queda 5 por logaritmo en base B de B, y también acá se cumple lo que dije anteriormente, cuando la base igual al argumento, esta vale 1. Entonces nos queda 5 por 1, que sería igual a 5. Entonces se concluye que la respuesta correcta es la letra D, cada una por sí sola, 1 o 2.